Chunk 1. Mientras miro hacia atrás en mi vida, ¿qué mensaje quiero dejar que cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar? Su vida importa. En una de sus últimas entrevistas antes de su muerte el 8 de octubre de 2025, se le preguntó a Jane Goodall sobre su esposo, de quien se divorció en 1974. Después de dedicar algunas palabras a su relación pasada, casualmente agregó: «Y ahora estoy exponiendo la suya». Luego se detuvo. El presentador esperó, pero ella solo sonrió, aparentemente eligiendo el silencio sobre la verdad. Durante décadas, el mundo la había celebrado como la mujer que le enseñó a la humanidad a verse a sí misma en los ojos de un chimpancé. Pero detrás de la fama y la ciencia, había una historia de amor que se desmoronó, no por escándalo o traición, sino por algo mucho más complejo. Lo que reveló en su último año de vida cambió todo lo que creíamos saber sobre su matrimonio. La mujer que cambió la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Mucho antes de los titulares y los documentales, Jane Goodall era una joven sin formación científica formal, un cuaderno y un par de binoculares. En 1960, llegó a lo que entonces era Tanganica para estudiar chimpancés salvajes, en un momento en que la mayoría de los científicos creían que tal idea era feudal. En cuestión de meses, cambió no solo lo que sabíamos sobre los primates, sino también lo que entendíamos sobre ser humanos. El descubrimiento de Goodall, de que los chimpancés fabrican y usan herramientas, destrozó una de las distinciones centrales que la ciencia había trazado entre humanos y animales. Sus observaciones, minuciosas, pacientes y profundamente empáticas, remodelaron tanto la antropología como la biología. Pero la fascinación del mundo por ella fue más allá de los datos. Fue la tranquila humanidad que aportó a su trabajo, la capacidad de ver personalidad y emoción, donde otros solo habían visto instinto. Su trabajo en el Parque Nacional Gombe Stream eventualmente definiría su vida, pero en esos primeros años vivió al borde del aislamiento. El terreno era accidentado, las condiciones duras y la comunicación con el mundo exterior casi imposible. Las cartas tardaban semanas en llegar. Su investigación dependía enteramente de su resistencia y curiosidad. No solo estaba documentando las vidas de los chimpancés, sino que estaba redefiniendo la relación entre ciencia y compasión. A medida que crecía su reputación, también lo hacía la curiosidad del mundo sobre su vida personal. Para muchos, ella era el símbolo de la devoción. Una mujer sola en la naturaleza, firme en su búsqueda de la comprensión. Cuando National Geographic se enteró de sus notables hallazgos, decidieron que su trabajo debía ser capturado para el público. Enviaron a un joven fotógrafo holandés, el barón Hugo van Leek, para documentar su investigación. Esa decisión cambiaría la trayectoria de su vida. El encuentro de estas dos mentes, una detrás de la cámara, la otra detrás del cuaderno, desataría una relación que ardería intensamente en el corazón de la selva africana. Chunk 2. Sin embargo, décadas después, Goodall admitiría que las mismas fuerzas que los unieron también los separarían cuando la ciencia se encontrara con el amor. Para 1962, el tranquilo aislamiento de Jane Goodall en los bosques de Gombe había comenzado a atraer la atención del mundo. Pero no toda era positiva. Algunos de los primeros críticos en el mundo académico descartaron sus observaciones como demasiado anecdóticas o poco científicas, afirmando que una mujer nunca podría estudiar un tema tan tierno como los animales en la naturaleza, con el mismo rigor desapegado que usaría un hombre en su posición.
Algunos investigadores también estaban molestos por su hábito de dar nombres a los chimpancés en lugar de números. Por ejemplo, David Greybeard, ya que pensaban que antropomorfizaba a los animales. Pero National Geographic vio potencial en su trabajo. Así que, para llevarlo a un público más amplio, decidieron enviar a uno de sus jóvenes fotógrafos más prometedores, el varón Hugo Van Lawick, para documentar su investigación. Goodall admitió más tarde que no estaba entusiasmada con la idea. Querían hacer una película y querían buenas fotografías, así que enviaron a Hugo Van Lawick, y realmente no quería que viniera. Ella recordó: no lo había conocido porque solo quería estar allí con los chimpancés. ¿Sabes? No quería a nadie. Y temía que le tuvieran miedo. Y, ya sabes, todo mi arduo trabajo se deshiciera. Goodall ya tenía claro que el trabajo que estaba haciendo era el propósito de su vida. Y si bien educar al mundo en general parecía una buena idea, la interferencia que vendría con eso era una gran preocupación. Pero el destino, al parecer, tenía su propio plan. Cuando Van Lawick llegó, la aprensión se derritió rápidamente. Goodall descubrió un espíritu afín, alguien que, como ella, prefería la compañía de los animales al caos de la civilización. Amaba a los animales, dijo. Siempre quiso estar ahí afuera con ellos. Su fotografía no era solo técnica, era emocional, íntima y llena de reverencia por el mundo natural. Comenzaron a trabajar lado a lado. Van Lawick capturó su investigación en imágenes vívidas y, al hacerlo, validó su trabajo para la comunidad científica. Aquellos que la habían descartado ahora tenían evidencia concreta que no podían ignorar. Y en Van Lawick había encontrado a alguien que creía en ella, en ella. Fue gracias a sus fotos y películas que todo lo que decía sobre los chimpancés fue corroborado, explicó Goodall más tarde. Realmente ayudó a compartir el conocimiento de que los chimpancés son realmente como nosotros. Allí afuera, rodeados por el susurro de los árboles y los lejanos llamados de los chimpancés, su conexión se profundizó. El amor llegó silenciosamente, casi científicamente observado al principio. Dos personas unidas por el mismo ritmo de curiosidad y respeto. Se casaron en 1964 en Chelsea Old Church, en Londres. Chunk 3. Durante un tiempo, el matrimonio pareció una unión perfecta de intelecto y aventura. La primatóloga y el fotógrafo unidos por un propósito y pasión, trabajando juntos para llevar el mundo natural a los ojos humanos. Eran un equipo de ensueño en todos los sentidos. Pero incluso en esos primeros años, las semillas de la separación ya estaban allí. Pequeñas tensiones, casi invisibles, entre su inamovible devoción a Gombe y el inquieto impulso de él por explorar otros lugares. Ninguno de los dos podría haber sabido entonces que la misma cámara que los unió también capturaría un día la distancia que crecía entre ellos. Una unión forjada en el aislamiento. Cuando Jane Goodall y Hugo Van Lawick se casaron en 1964, no fue un comienzo convencional en absoluto. Su luna de miel no fue en una villa tranquila o una ciudad lejana. Fue de vuelta a Gombe, rodeados por los mismos chimpancés que los habían unido. La pareja vivió y trabajó lado a lado en el corazón de Tanzania, documentando el mundo de los primates con una devoción que al principio parecía inquebrantable. En muchos sentidos fue un matrimonio de iguales. La cámara de Hugo y el cuaderno de Jane contaron la misma historia desde dos lentes diferentes, una visual, otra observacional. Juntos,
le dieron a la humanidad su primer retrato íntimo de nuestros parientes más cercanos en el reino animal. Las fotos que capturó de Goodall con los chimpancés, tranquila, paciente, silenciosamente confiada, se convirtieron en símbolos tanto de la ciencia como de la gracia. Durante un tiempo, sus días siguieron una simplicidad casi rítmica. Se despertaban con los sonidos del bosque. Comían comidas modestas y pasaban largas horas siguiendo a los chimpancés a través de la enmarañada maleza. Sus tardes las pasaban catalogando datos o revisando fotografías, a menudo a la luz de una linterna. Era una existencia despojada de distracciones modernas, unidas solo por un propósito compartido. Era todo lo que Goodall siempre había querido. Ella ya había construido una base sólida por sí misma, pero con Van Lyck vio el potencial para continuar su trabajo durante años. Pero él ya tenía el deseo de tomar lo que había aprendido en Gombe y aplicarlo a otros proyectos. En 1967 nació su hijo, Hugo Eric Louis, cariñosamente apodado Group. Su llegada transformó su campamento aislado en algo que se parecía a un hogar familiar, incluso en medio de la naturaleza. Jane lo cargó en su espalda por los mismos caminos que una vez había seguido sola, decidida a criarlo cerca de las criaturas que había llegado a amar. Durante un tiempo, pareció que había logrado equilibrar lo imposible: maternidad, matrimonio y trabajo científico. Innovador. Pero el aislamiento tiene una manera de magnificar todo, tanto la alegría como la tensión. La vida en Gombe exigía un compromiso total, y cuanto más tiempo permanecían, más esas demandas comenzaban a empujarlos en direcciones opuestas. El trabajo de Hugo con National Geographic requería que viajara con frecuencia para nuevas asignaciones, mientras que la investigación de Jane la arraigaba firmemente en un solo lugar. Chong 4. Lo que una vez se sintió como libertad, dos personas siguiendo sus pasiones, lentamente comenzó a parecerse a una fractura que ninguno de los dos podía reparar. Incluso entonces, Goodall habló con calidez sobre esos años. Lo llamó un buen matrimonio, uno construido sobre el respeto mutuo y el afecto genuino. Pero debajo de ese afecto estaba la tranquila verdad de que su mundo giraba en torno a algo más grande que ellos mismos. Cada momento juntos fue moldeado por la atracción del propósito, y cada partida dejaba atrás el eco de una elección: quedarse con los chimpancés o seguir al hombre que amaba. Era una decisión que Jane pronto se vería obligada a tomar y que cambiaría su vida para siempre. Grietas en el paraíso. A principios de la década de 1970, Jane Goodall y Hugo Van Lyck se habían convertido en un símbolo de armonía entre el amor y el descubrimiento. Juntos le habían dado al mundo una nueva comprensión de la inteligencia y la emoción animal. Pero detrás de las famosas fotografías y los estudios publicados, estaba comenzando un cambio silencioso, uno que ninguno de los dos podía detener. La primera señal no vino de la emoción, sino de la economía. Cuando National Geographic decidió redirigir su financiación, las asignaciones de Hugo en Gombe llegaron a su fin. Su papel como fotógrafo oficial de la revista había terminado, y con él se fue el apoyo financiero y logístico que le había permitido permanecer al lado de Jane. Le ofrecieron nuevas oportunidades en otros lugares, filmando la vida silvestre en toda África, particularmente en el Serengeti. Para un hombre cuya pasión era el movimiento, era imposible rechazarlo. Jane, sin embargo, no podía irse. Gombe no era solo un sitio de investigación. Se había convertido en el centro de su existencia. Había visto crecer,
formar familias y morir a generaciones de chimpancés. Su conexión con ellos no era profesional, era personal. No podía dejar Gombe. Dijo simplemente más tarde. Tenía que quedarme. Y así nuestro matrimonio se fue separando lentamente. Y fue triste. La simplicidad de sus palabras desmentía la profundidad de lo que perdió. Las mismas cualidades que la habían hecho extraordinaria. El compromiso, la concentración, la negativa a ceder. Eran las mismas cualidades que hicieron que su matrimonio fuera imposible de sostener. Chunk 5. Los días se convirtieron en meses de separación, y su misión compartida comenzó a sentirse como dos caminos paralelos que ya no se cruzaban. Los amigos notaron el cambio. Las cartas de Hugo desde el Serengeti estaban llenas de entusiasmo por sus nuevos proyectos, mientras que los diarios de Jane se volvían más introspectivos. Sus notas pasaron de observaciones de campo a reflexiones sobre la soledad. Una vez había escrito sobre chimpancés que formaban profundos lazos sociales, sobre su capacidad de empatía y dolor. Ahora estaba viviendo su propia versión de esa verdad. Su matrimonio se había forjado en la naturaleza, y ahora la naturaleza lo reclamaba de vuelta. Cada uno atraído a su propio rincón de África, cada uno todavía persiguiendo la esencia de la vida a través de una lente diferente. Para Jane, el bosque se había convertido tanto en su refugio como en su rival. Y cuando las cámaras dejaron de rodar, comenzó a enfrentarse a una pregunta que había evitado durante años. ¿Podría uno amar verdaderamente tanto una misión como a un hombre? La verdad tácita detrás de su separación. Para cuando Jane Goodall y Hugo Van Leek se divorciaron oficialmente en 1974, su separación era más una formalidad que una ruptura. La distancia entre ellos ya se había convertido en parte del ritmo de sus vidas. Cartas intercambiadas entre campamentos, visitas raras que se sentían tanto tiernas como temporales. Para los de afuera parecía simple. Un matrimonio deshecho por la logística. Pero para aquellos que los conocían, y para la propia Goodall, fue más profundo que eso. Su explicación pública fue discreta. Él tenía que seguir con su carrera y consiguió algo de dinero para hacer películas sobre el Serengeti, y yo no podía dejar Gombe. Ella dijo que suena simplista, pero con ello vino un sentimiento de tristeza, no nacido del resentimiento, sino del hecho de que había tenido que elegir entre su misión y su marido. Quedarse en Gombe significaba preservar décadas de investigación, proteger a los chimpancés que había llegado a ver como familia y asegurar que el trabajo de su vida continuara. Pero también significaba renunciar al tipo de asociación que la mayoría de la gente pasa su vida buscando. Hay un momento en una de sus entrevistas donde Goodall dudó antes de responder una pregunta sobre su primer marido. La pausa dijo más que sus palabras. Cuando finalmente habló, dijo en voz baja: «Definitivamente desearía que hubiéramos podido continuar con ese matrimonio porque fue bueno». El comentario no era nostálgico. Era factual, casi analítico. Jane podía diseccionar la emoción con la misma precisión que usaba en las notas de campo, reconociendo el amor como una fuerza y una variable. La verdad tácita era que su relación con Van Leek no había fracasado. Se había convertido en algo incompatible con la vida ordinaria. Chunk 6. Para Hugo, el Serengeti ofrecía nuevos horizontes, nuevas historias para capturar. Para Jane, los chimpancés eran su universo. No podía abandonarlos. No después de darse cuenta de lo frágil que era su supervivencia. Cada vez que miraba hacia sus ojos,
Veía rastros de sí misma, de la humanidad. En su mente, dejarlos habría sido una especie de traición, algo con lo que no podía vivir. Así que ella se quedó y él se fue. Sin amargura, sin culpa, solo dos personas cuyas vidas fueron consumidas por las mismas pasiones que una vez los habían unido. Hasta el día de hoy la gente se pregunta si las cosas podrían haber sido diferentes, si ella podría haber Lost Somewhere lo seguido, o si él podría haber quedado. Pero la verdad que Jane insinuó en sus últimos años sugirió algo más profundo. La verdadera razón por la que se divorció de su marido no fue por la distancia en absoluto, fue por el destino. La verdadera razón por la que Jane Goodall se divorció de su marido. Durante años la especulación rodeó el final del matrimonio de Jane Goodall y Hugo Van Lawick. Algunos asumieron que su distancia hizo el amor imposible. Otros creyeron que la tensión de la fama los separó. Pero en sus últimas entrevistas, Goodall ofreció una respuesta que pocos esperaban. Y fue el tipo de verdad que no aparece fácilmente en los titulares porque es demasiado cruda, demasiado humana. La verdadera razón por la que Jane Goodall se divorció de su marido te dejará boquiabierto, no porque fuera escandaloso, sino porque fue desinteresado. Ella no dejó a Hugo por otra persona. Ella lo dejó por un propósito. Estoy exponiendo el suyo, dijo casualmente durante una entrevista. En la pausa que siguió, pareció estar buscando las palabras correctas. Su impulso, concluyó. Estaba tan impulsado. Eso es lo que me hizo enamorarme de él primero. Nunca había conocido a otra persona que supiera lo que quería hacer con su vida con tanta certeza. Y sin embargo, fue esa certeza la que destruyó su matrimonio. Porque cuando Hugo Van Lawick se dio cuenta de que se suponía que debía dejar Gombe y explorar el resto del continente, Jane entendió que no podía cambiar ni su mente ni la suya. Y eligió a los chimpancés no como un sustituto de la conexión humana, sino como una extensión de ella. Chang 7. En sus palabras, los chimpancés eran como nosotros, capaces de empatía, dolor e incluso alegría. Sus años en Gombe se habían borrado la línea entre la observación científica y la responsabilidad moral. Ya no veía su investigación como una carrera. Se había convertido en su deber. Y el deber para Goodall era lo primero. Cuando National Geographic dejó de patrocinar los viajes de Hugo a Gombe, se vio obligado a seguir adelante. Pero para Jane, Gombe no era un proyecto que podía terminar cuando la financiación se detuviera. Era el ancla de su vida. Si Hugo no hubiera aparecido, la historia del chimpancé probablemente habría terminado, dijo una vez. Pero irónicamente, fue debido a esa historia que su matrimonio no pudo durar. Hugo quería seguir explorando. Jane quería quedarse quieta, proteger, documentar, continuar. Ambos tenían razón. Pero en esa divergencia se encontraba el final de lo que más tarde llamó un buen matrimonio. Ella no negó que lo amaba. Ella no disfrazó el dolor. Sin embargo, cuando habló de ello décadas más tarde, no había rastro de arrepentimiento, solo aceptación. Hicimos lo correcto, dijo simplemente. Como que tuvimos que hacerlo. La verdad alucinante es esta. El mayor acto de amor de Jane Goodall no fue aferrarse, fue dejar ir. Al elegir su misión por encima de su matrimonio, demostró que a veces el tipo de devoción más verdadero es el que te pide que te quedes atrás. Amor, pérdida y su segunda oportunidad. Después de su divorcio de Hugo Van Lawick en 1974,
Jane Goodall no se retiró del mundo. Se adentró más en él. Su fama creció. Su trabajo se expandió y Gombe se convirtió en un símbolo de lo que la persistencia de una persona podía lograr. Sin embargo, en medio de ese éxito profesional, había una silenciosa soledad que ni siquiera los chimpancés podían llenar. Luego, a principios de la década de 1970, su camino se cruzó con un hombre cuya vida no podría haber sido más diferente a la de Hugo. Derek Bryson era el director de los Parques Nacionales de Tanzania, un político con influencia y reputación de ser duro, incluso intimidante. Cuando Goodall lo conoció por primera vez, admitió que estaba asustada, después de haber oído que era Chunk 8, pero cuando finalmente se sentaron juntos, vio algo completamente diferente. Un hombre con visión, uno que entendía la importancia de proteger la naturaleza. Su vínculo creció del respeto profesional a algo más profundo. En 1975, después de que ambos se hubieran divorciado de sus parejas anteriores, Jane y Derek se casaron. Fue una unión más tranquila que la primera, sin naturaleza romántica, sin equipos de cámara, sin fascinación mediática. En cambio, fue una asociación construida sobre la estabilidad y el propósito compartido. Derek usó su posición política para asegurar lo que Jane más valoraba, la protección de Gombe. Implementó políticas que restringieron el turismo en el área, preservando su sitio de investigación de la interferencia y la explotación. Pero este amor tampoco estaba destinado a durar. Esta vez no fue la distancia o el trabajo lo que separó a Jane de su marido. Fue algo inevitable. Enfermedad. Él contrajo este horrible cáncer. Dijo simplemente más tarde. Ese fue el final. Derek Bryson murió en 1980, solo 5 años después de su matrimonio. Para Jane, fue otra angustia, pero también un recordatorio de cuán entrelazados se habían vuelto el amor y la pérdida en su vida. En entrevistas posteriores, reflexionó que si no se hubiera casado con Derek, hoy no habría un Gombe. Y si no hubiera conocido a Hugo, la historia del chimpancé probablemente habría terminado. 2 hombres, 2 matrimonios, ambos vitales para el trabajo de su vida, pero cada uno representando algo diferente. Hugo había sido la chispa, el que la ayudó a llevar la historia de los chimpancés al mundo. Derek había sido el escudo, el que protegió esa historia para que pudiera continuar. Después de su muerte, Jane nunca se volvió a casar. No conocía a la persona adecuada. Supongo, dijo una vez. Mi vida estaba completa. No necesitaba un marido. Para entonces, había encontrado un tipo diferente de compañía. La conexión duradera entre propósito y paz. Lo que perdió en el matrimonio, lo ganó en significado. Y aunque habló con cariño de ambos hombres, siempre quedó claro que su verdadero compañero de toda la vida fue Gombe mismo. Legado de una mujer que eligió la naturaleza. Chunk 9. Cuando Jane Goodall murió el 1 de octubre de 2025, a la edad de 91 años, estaba en una gira de conferencias en los Estados Unidos. Todavía viajando, todavía compartiendo su mensaje, todavía instando a la gente a proteger el planeta. Incluso en su último año, permaneció incansable. En las entrevistas, habló a menudo sobre sus 2 matrimonios, no como arrepentimientos, sino como partes esenciales de su historia. Eran, en sus palabras, diferentes tipos de amor, cada uno conectado a la vida que había elegido. Los homenajes llegaron de todo el mundo, de líderes mundiales, conservacionistas y celebridades,
pero los más significativos vinieron de aquellos que habían trabajado a su lado en Gombe. La recordaban caminando por el bosque antes del amanecer, susurrando saludos a los chimpancés como si fueran viejos amigos. No solo los estaba estudiando, estaba viviendo entre ellos. Un puente entre dos mundos. Cuando una vez dijo que su animal favorito no era el chimpancé, sino el perro, sorprendió a la gente. Sin embargo, esa pequeña admisión reveló algo profundo. Para ella, el amor, ya sea por una persona, un animal o una causa, siempre se trataba de lealtad. Ella creía en presentarse, mantenerse fiel y proteger lo que no podía protegerse a sí mismo. En su última aparición en televisión, habló con tranquila claridad. Si me hubiera ido, no habría Gombe, ni estudios a largo plazo, ni comprensión de lo que compartimos con los chimpancés. A veces, el amor te pide que te quedes cuando todo lo demás te dice que te vayas. Su vida había sido definida por esa elección, el coraje de seguir un propósito, incluso cuando significaba caminar sola. Y al final, la historia de Jane Goodall no fue sobre el desamor de la separación, sino sobre la extraordinaria belleza de la devoción. Ella no solo estudió la naturaleza, sino que se convirtió en parte de ella. ¿Crees que elegir el propósito sobre el amor puede llamarse sacrificio? ¿Qué habrías hecho tú en la situación de Jane? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.